Somos la Dirección de Educación Continua de la Pontificia Universidad Javeriana. Contamos con una sólida experiencia en estrategias de formación digital, tanto para el público en general como personalizadas para el sector empresarial y estatal. La tecnología nos inspira y creemos fielmente en la innovación con metodologías y pedagogías que promueven el diseño de experiencia de aprendizaje y la creación de recursos educativos digitales, atractivos y eficaces. Hemos desarrollado proyectos de micro y mobile learning, comunidades de práctica, centros de formación corporativa, rutas de aprendizaje con gamificación, storytelling y recursos multimedia de alta calidad, como audio 3D, videográficos, animaciones, infografías interactivas, entre muchos otros, que potencian nuestros objetos virtuales de aprendizaje y hacen de la educación virtual una experiencia de alto nivel. Nosotros tenemos la trayectoria, tú las ganas de avanzar. Únete a nuestros programas de educación virtual. Hagamos juntos la diferencia. Buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar Pacto Educativo Global, un mapa de esperanza que realizamos entre la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y la Confederación Latinoamericana de Religiosos y Religiosas, CLAR. En este webinar presentaremos cómo repensar la educación en clave de humanidad y esperanza, profundizando en los desafíos del paradigma tecnocrático y asumiendo el llamado de los papas Francisco y León al Pacto Educativo Global, como camino para construir una cultura del cuidado, la fraternidad y la ecología integral. Mi nombre es Paula Andrea Ramírez, trabajo en la Dirección de Educación Continua de la Universidad Javeriana en Bogotá y los estaré acompañando como moderadora de este espacio que coordinará el docente Wilmar Roldán. Voy a presentar al profesor Wilmar y recordarles y avisarles que durante todo el webinar y la charla estará activo el chat para que puedan allí escribir sus preguntas y al finalizar la charla del profesor Wilmar las recogeremos para que sean resueltas. El profesor Wilmar es doctor en teología de la Pontificia Universidad Javeriana, tiene una maestría en misionología y comunicación social de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma en Italia. Es especialista en Mariología de la Facultad de Teología del Marianum en Roma, Italia. Es teólogo y licenciado en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Es además profesor de planta de la Pontificia Universidad Javeriana, asistente de dirección del Centro de Formación Teológica de esta institución, investigador, entre otros, del grupo en Pensamiento Social de la Iglesia y Construcción de Paz. Es además coordinador de educación continua de la Facultad de Teología y coordinador académico del diplomado que ha inspirado este webinar, Decisiones y Acciones Educativas para la implementación del Pacto Educativo Global. Le damos la bienvenida al profesor Wilmar. El espacio es suyo, profesor, y muy atenta, reitero, a sus preguntas en el chat. Este signo de interrogación que ustedes ven en su pantalla en este momento es un signo de interrogación que nos surgió a muchos educadores que conocíamos, estudiábamos o teníamos alguna leve referencia sobre el Pacto Educativo Global. ¿Cuándo amanecimos con este signo de interrogación así resaltando en nuestra memoria? El 8 de mayo del 2025, en donde nos surgió una pregunta. Recuerdo perfectamente que estábamos con un grupo de jóvenes de distintas universidades de América Latina en una peregrinación al santuario del Señor Caído de Monserrate y un pequeño grupito que estábamos reunidos antes de el ascenso al santuario. Para los que no conocen y saben, en Bogotá hay un santuario
eh, en una montaña muy alta que se llama el Santuario de Monserrate y estábamos ahí antes de subirnos al teleférico y uno de los jóvenes me preguntó, profe, ¿y será que el pacto educativo continuará con el Papa León? Y digo que amanecimos con ese interrogante porque el 7 de mayo del 2025 se había proclamado y habíamos visto afincarse en el balcón de la Basílica de San Pedro a Robert Prevost, perdón, al cardenal Prevost. Y lo habíamos visto y habíamos dicho otro papa con tinte latinoamericano. Al tener esa doble nacionalidad, entre ser nacido en Norteamérica y haber desarrollado más de 20 años de su vida religiosa en Perú y haber obtenido la ciudadanía peruana. Bueno, claro está, paréntesis, como diría Bad Bunny, América es una sola. Cierro el paréntesis. Sin embargo, llegamos a la pregunta si este Papa León estaría o querría seguir con el Pacto Educativo Global. Yo no pude responder la pregunta, pero mi diplomacia eclesiástica me llevó a decirle a este joven, esperemos, hay que darle tiempo a este Papa, hasta ahora está llegando, pero desde mayo hasta octubre nos sentimos como Alicia en el País de las Maravillas. Espero que varios de los que están aquí, que pueden hacer parte de la generación a la que yo también pertenezco, hayan visto una de las primeras películas animadas de Walt Disney de Alicia en el País de las Maravillas y nos acordemos de la escena de Alicia con este gato. Ahí hay un diálogo supremamente interesante. El diálogo se centra en una pregunta que Alicia tiene y es, ¿podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí? El gato responde, eso depende en gran parte del lugar al que quieras llegar. Alicia le dice, no me importa mucho el sitio. Y el gato le responde, entonces tampoco te importa mucho el camino que tomes. Es muy interesante el diálogo y es muy interesante esta conversación animada, ficticia, entre un gato y una niña perdida y que se hace mundos tras mundos y descubre nuevos mundos, entonces está buscando caminos e itinerarios. Así nos sentimos desde mayo hasta octubre, quienes queríamos saber qué iba a pasar con el Pacto Educativo Global. Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas, queridos arquitectos y queridas arquitectas, silenciosos y silenciosas del futuro. Así nos llama el Papa León en su carta apostólica dedicada a trazar nuevos mapas de esperanza. Muchas gracias, Paula, por esa presentación. Gracias a todos ustedes que se han conectado desde distintas latitudes en América, que se han conectado y que han sacado un tiempo porque supieron que había este webinar y supieron que el tema era el pacto educativo y algunos posiblemente ya han hecho un diplomado con nosotros, han hecho la experiencia de trabajo y de formación de Educal o posiblemente la curiosidad de haber recibido un mensaje de parte de Joana Paredes o de la hermana María Inés, secretaria de la CLAR o del padre Israel en la CLAR, les llegó el mensaje, va a haber un webinar sobre el Pacto Educativo Global y llegaron aquí. Todos ustedes, como hayan llegado, bienvenidos y bienvenidas. Veo que por aquí en el chat nos saludan desde Argentina, desde México, desde Brasil. Espero que los brasileños me entiendan mi español un poco rápido a lo colombiano, como algunos nos dicen, nos saludan desde Uruguay, desde Bolivia. Bienvenidas y bienvenidos todos. La antesala que acabo de hacer, de abrirnos a este webinar con una pregunta, tiene la misma intención que posiblemente la intención de todos ustedes que han venido llegando.
y dicen, bueno, finalmente, eh, ¿qué es esto del pacto educativo? ¿O qué va a pasar? ¿O será que sí vamos a darle continuidad? Pues les cuento una infidencia. El 27 de octubre me habían hecho una invitación a participar con rectores y rectoras de universidades católicas de Colombia a hablarles del Pacto Educativo Global. El 28 de octubre, el Papa León hace una cosa fantástica, pero que me cambió completamente a mí, que tenía una charla con rectores y rectoras, se imaginarán ustedes cómo se pone un profesor de teología de ansioso cuando tiene una charla con rectores y rectoras de un tema que no sabe si el Papa va a continuar o no. Pero resulta que el 28 de octubre, no, perdón, el 27 de octubre el Papa nos regala esta carta. Diseñar nuevos mapas de esperanza. Y empiezo yo a leerme porque sabía que el tema era de educación, porque estábamos celebrando el 60º aniversario de Gravissimum Educationis del Concilio Vaticano II. Y vaya sorpresa, capítulo 10 dedicado al Pacto Educativo Global. Maravilla completa. Me tuve que pegar una trasnochadita de esas bien buenas para entender bien la lógica y llegar al otro día con la noticia fresquita para los rectores. Hoy ya la noticia no es fresca, pero el mensaje sí, sigue siendo muy actual. Y de eso vamos a versar en esta tarde, en este momento. Es para nosotros, como universidad escogida por el Papa Francisco, un orgullo y un honor liderar uno de los ejes que tiene el Pacto Educativo Global. El eje de la ecología integral y las nuevas tecnologías. Y digo que es un orgullo para nosotros como institución pontificia que el Papa nos haya elegido para poder liderar esa reforma que inició Francisco y que vemos que el Papa León le quiere dar continuidad. ¿Y por qué intuimos que quiere darle continuidad? Por una razón, y está en esta frase poderosísima de esta carta apostólica. Dice el Papa León, los cambios rápidos y profundos exponen a niños, adolescentes y jóvenes a fragilidades sin precedentes. Frente a esto, no basta con preservar, debemos revitalizar. Invito a todas las instituciones educativas que inauguran a inaugurar una época que hable al corazón de las nuevas generaciones, conciliando, atentas y atentos a qué debemos conciliar. Hay tres vinas geniales que aquí es uno de los grandes temas que vamos a abordar en nuestro diplomado. Primero, conocimiento y sentido en medio de una sociedad en la crisis que tiene de sentido, se convierte en importante que la VINA, conocimiento y sentido, nosotros como instituciones que educamos y que acompañamos, como bien lo decía el Papa Francisco, en un acto de amor, que es la educación, que hagamos de esa vina una vina que recobre el sentido y la esperanza de tantos niños, niñas, adolescentes y jóvenes en nuestras instituciones. Segunda vina, competencia y responsabilidad. No es una competencia para sentirnos más que los otros, sino una competencia que nos llene de sentido de responsabilidad. Y una tercera vina, fe y vida. Pero, ¿qué nos dice el Papa de cada una de las vinas? De la primera, dice, les pido a las comunidades educativas y hoy quiero invitarlos a cada uno de ustedes, sientan que este mensaje está resonando en cada una y cada uno de ustedes. Socorro, Jesús, Janet, Israel, Karen, Katia, Leida, Marcelo, Marta, Mauro. El Papa León hoy les pide, Olimpia, Susana, con nombre propio, desarmen las palabras, levanten la mirada
custodien el corazón. Esto que nos está diciendo hoy es para que en este ambiente que tenemos tan importante de renovar el modelo educativo y de construir un modelo educativo centrado en un humanismo solidario, es fundamental desarmar las palabras. Y ese desarme de las palabras pasa por algo muy importante, pasa por el cambiar el lenguaje que muchas veces podemos llegar a tener hasta en nuestras propias aulas, el lenguaje que manejamos en nuestras familias. Y yo, Wilmar Roldán, el mensaje que muchas veces tengo cuando voy conduciendo. Lo digo porque muchas veces yo, como profesor, antes de pensarme en educar a los otros, necesito hacer un ejercicio de desarmar mis palabras en esas relaciones cotidianas que voy teniendo en la vida. De tal manera que este llamado el Papa lo hizo el 9 de mayo, hablando con los periodistas del mundo, agradeciéndoles por haber cubierto el cónclave, por haber estado ahí durante las noticias. Les dijo, ustedes tienen una labor grande, desarmar las palabras, desarmar las palabras. Y allí es fundamental que en el mundo de la educación el desarme en las palabras pase porque la educación no avanza con la polémica, sino con la mansedumbre que escucha. Necesitamos agudizar, sintonizar nuestro oído con las necesidades del contexto, con las necesidades de nuestros estudiantes, de nuestros administrativos en las comunidades educativas, de nuestros profesores y profesoras. Necesitamos dar el paso de superar la polémica y meternos más en una sintonía de la escucha que engrana completamente las necesidades de los unos con los otros. Y allí el Papa también nos dice, levanten la mirada y pone un ejemplo bellísimo del libro del Génesis en la persona de Abraham, quien mira al cielo y cuenta las estrellas, como en un acto de adoración. Y tengan en cuenta este detalle, mirar las estrellas. Por favor, reténganlo 10 minutos, porque eso lo va a retomar el Papa León de una manera fantástica para hacernos entender qué es el Pacto Educativo Global. Dicen, levanten la mirada, sepan preguntarse a dónde van y por qué. Superemos la crisis existencial de Alicia en el País de las Maravillas. Recuerden la imagen con la que iniciamos este webinar. Una Alicia que no sabía a dónde iba y en la pregunta al gato, la respuesta es concreta. Si tú no sabes a dónde vas, cualquier camino te sirve. Pero en la educación debemos más bien levantar la mirada y preguntarnos a dónde vamos y por qué. Esos son decisiones que necesitamos tomar. Esos son acciones concretas que necesitamos tomar en el mundo educativo. ¿Qué necesitamos preguntarnos para ver a dónde va esta reforma educativa y qué conlleva una reforma educativa hacia lo cultural y por qué de hacerlo? A través de una revisión de un proyecto educativo institucional, a través de una reforma curricular, a través de una reforma de un plan de aula, a través de la reforma de una clase, solo una clase, pensando esas dos preguntas, ¿a dónde quiero llevar a mis estudiantes y por qué? Podemos resolver ese gran intríngulis muchas veces de ¿qué hago de nuevo hoy? Pero el Papa León también nos dice, custodien el corazón, custodien el corazón. Qué es eso de custodiar el corazón? Custodiar el corazón es la relación está antes que la opinión y la persona antes que el programa. Y esto es muy pacto educativo global. Más adelante, cuando veamos los caminos, como es el nombre que ahora el Papa León le da a los objetivos del pacto, volvemos a centrar la mirada en las relaciones. Por allá
y lo reiteramos mucho en los diplomados que hemos venido haciendo, las relaciones se convierten en el lugar privilegiado de la transformación. Queremos que nuestra educación sea transformadora, empecemos por mejorar y renovar las relaciones. Pero también que antes de pensarnos en los programas, es la persona. Primer objetivo, primer camino del Pacto Educativo Global, la persona en el centro. Perdón. Dice el Papa que la responsabilidad profética de las instituciones debe pasar porque atentos y atentas. Y aquí espero que en este bellísimo, en esta bellísima audiencia que nos acompaña hoy de más de 108 personas, estén personas que están trabajando directamente con el mundo educativo para que entendamos que la educación católica no puede permanecer en silencio. Es decir, aquí el Papa León nos está diciendo, no podemos perder el profetismo educativo que tienen nuestras instituciones. Y dice que nuestras instituciones y la educación católica deben articular la justicia social y la justicia ambiental. Eso es legado del Papa Francisco. Y si queremos, para los que no son tan afectos a Francisco, vamos un poco más atrás. Ya el Papa Verde, considerado así el Papa Benedicto XVI, nos habló muchísimo en Caritas in Veritatem, que es su encíclica social, de esta justicia ambiental. De tal manera que promover la sobriedad y estilos de vida sostenibles, cuando hablamos de esto en la vida religiosa, en las instituciones religiosas, ya sabemos de qué estamos hablando. De formar unas conciencias capaces de elegir no solo lo que conviene, sino lo que es justo. Y es muy interesante acercarse uno y ver distintos documentos que ustedes tienen en sus congregaciones y ver cómo verdaderamente en esas constituciones de sus comunidades religiosas aparece un llamado a esa justicia social y ambiental, a promover la sobriedad en los estilos de vida, que eso lo llevan trabajando muchísimo. Yo recuerdo mucho la vida religiosa en la década de los 90 volviendo a beber de sus propios pozos y encontrando la fuerza en la sobriedad y en estilos de vida sostenibles que ya muchos religiosos y religiosas nos han trazado la línea de cómo vivir esto, pero también de formar conciencias capaces de poder elegir no solo lo que conviene, sino lo que es justo. Y aquí entre nos, mis queridos y queridas participantes en este webinar, aquí entre nos, la inteligencia artificial no alcanza a discernir ni a pensar en conciencia lo que conviene y lo que es justo, porque no tiene conciencia. Eso es una tarea y competencia de nosotros y es tarea y competencia de nosotros tener la capacidad de poder acompañar a nuestras comunidades educativas a formar esa conciencia capaz de elegir. Los algoritmos no eligen, los algoritmos hacen caso de lo que nosotros les pedimos. Tres cosas que me llevan a pensar que el Papa León está sintonizado con este llamado profético del Pacto Educativo Global del Papa León. Primero, con esta carta apostólica de diseñar nuevos mapas de esperanza, hay un relanzamiento del pacto. Cuando pensábamos que posiblemente no le iba a apostar, le apostó. Y eso nos hace pensar que hay un espaldarazo a los proyectos e iniciativas que ya hemos venido trazando, como bien lo dijo el cardenal Tolentino de Mendoza en nuestra universidad, una de las regiones que más ha impulsado el Pacto Educativo Global hasta el año 2023 había sido América Latina. Y creo que con este espaldarazo nos relanzó a seguir trabajando en esta iniciativa y a ver cuáles son esos efectos de lo que en Roma a finales de octubre
posiblemente algunos participaron en ese jubileo del mundo educativo. El Papa presentó como un pacto global sobre educación y cultura. Nota importante, asterisco a tener en cuenta en nuestra próxima corte del diplomado del Pacto Educativo Global. Ya no vamos a pensar en un pacto solamente de lo educativo, sino que tenemos que dar un paso más allá y es un pacto sobre educación y cultura. Hoy en día en la iglesia, esta vina es supremamente importante, está articulada. El cardenal Tolentino de Mendoza, encargado de la Congregación de la Educación y la Cultura, está potenciando que el pacto educativo sea centrado a manera global en la educación y la cultura. ¿Se acuerdan que hace 9 minutos les dije yo, guarden esto de las estrellas de Abraham? Pues porque el Papa León le encanta jugar con una metáfora hablando de la educación y es hablar de las constelaciones educativas. Y cuando habla, dice que las constelaciones educativas católicas son una imagen inspiradora de cómo la tradición y el futuro pueden entrelazarse sin contradicciones. Una tradición viva que se extiende hacia nuestras nuevas formas de presencia y servicio. Estoy pensando en comunidades religiosas que me han invitado a trabajar temas del Pacto Educativo Global y es muy importante en estos trabajos conocer la tradición educativa de las congregaciones. A mí eso me ha llamado poderosamente la atención. Conocer qué han venido haciendo para entender cómo pueden hacer hacia el futuro, cómo pueden calificar el servicio educativo hacia el futuro. Eso es lo que el Papa León va a considerar una constelación educativa. Pero también, si me permiten, la misma imagen y metáfora con otro referente utilizó el Papa Francisco, hablando de Eneas, el héroe de Troya. Recuerden esa primera imagen que el Papa Francisco nos presentó para hablar del Pacto Educativo Global, a un Eneas que salva a su hijo y a su padre del incendio de Troya, y que al haber salvado a su hijo, salva el futuro, y al haber salvado a su padre, preserva la tradición y la historia. Pues eso mismo lo está queriendo decir el Papa León en términos de las constelaciones educativas, en términos de cómo no olvidarnos de la tradición, no olvidarnos del pasado, no olvidarnos de la historia, sino que conectarnos más bien con esa tradición, ese pasado, esa historia, para tener unas nuevas formas de presencia significativa, efectiva y afectiva en el servicio educativo. De tal manera que miren cómo denomina en el número 10 el Papa León de esa carta apostólica sobre diseñar nuevos mapas de esperanza, cómo denomina el Pacto Educativo Global. Dice que la estrella del norte del Pacto Educativo Global. Y cuando yo leía por primera vez esta imagen de la estrella polar, pensaba en los reyes que visitan, en los magos que visitan a Jesús en el pesebre, dejándose guiar por la estrella. Y no sé por qué pensaba yo en esa imagen, posiblemente porque en el momento en que estaba leyéndolo, me venía esa imagen de la epifanía y de la manifestación y cómo se dejan llevar también por una estrella y yo decía, ¿cuál es la estrella que nos guiará entonces en el pacto educativo global? Y dice el Papa, acojo con gratitud este legado profético que nos confió el Papa Francisco. Bellísimo. Una invitación a formar alianzas y redes para educar la fraternidad universal. Miren, yo creo que un ejemplo grandísimo sobre las alianzas y redes es la educación católica, porque las congregaciones religiosas tienen proyectos articulados, hacen alianzas articuladas, generan redes para fortalecer sus instituciones educativas. El Papa propone y dice, los 7 caminos, que no es otra cosa que los 7 objetivos, ya vamos a ver qué cambios hay entre unos y otros, son las estrellas que están inspirando a escuelas, universidades, comunidades educativas de todo el mundo y generando procesos concretos de humanización.
La gran tarea que tenemos como instituciones educativas, católicas, religiosas, es seguir siendo estrellas para poder generar procesos concretos de humanización. De modo que cuando el Papa Francisco nos propuso Pacto Educativo Global, 7 objetivos, poner a la persona en el centro, escuchar a las nuevas generaciones, promover a la mujer, responsabilizar a la familia, abrirse a la acogida, renovar la economía y la política, cuidar la casa común, tenía en la mente, y aquí hay algo muy interesante del Pacto Educativo Global, no es un pacto escrito en piedra. Si me permiten la metáfora, es un pacto escrito en la arena, como el perdón que Jesús de Nazaret escribió en la arena cuando le presentaron a una mujer que había sido sorprendida en un pecado. El pacto que el Señor Jesús escribe en la arena y que el viento pasa y lleva es la misma imagen del pacto educativo global. No es un pacto escrito en piedra, sino es un pacto escrito en la capacidad que tengamos como instituciones de poder promover desde estos objetivos el desarrollo, las competencias necesarias para poder hacer una transformación educativa que genere un cambio en la cultura. Esto lo lee el Papa León y dice, ¿por qué no pensamos mejor en caminos? Y dice que sus 7 caminos siguen siendo hoy nuestro fundamento. ¿Cuáles son esos caminos? A mí voy a leerlos, ¿saben por qué? Porque hay unas leves diferencias que marcan gran acento. Y va a ser muy interesante en el diplomado poder ver ese cambio de lenguaje entre objetivos y caminos. Poner a la persona en el centro no cambió, pero aquí en la anterior decía escuchar a las jóvenes generaciones. Aquí dice escuchar a los niños y jóvenes, porque es muy importante la base educativa que tenemos en nuestras escuelas que van a surtir las instituciones educativas después universitarias. Pero el objetivo y el camino, en palabras del Papa León, que más ha cambiado es este. Miren aquí atrás. Dice, 3, promover a la mujer. Cuando yo trataba de explicar ese objetivo tenía que ponerle muchos adjetivos para poder entenderlo y para poder explicarlo. Sin embargo, me encanta cómo el Papa León lo transformó. Dice, promover la dignidad y la plena participación de la mujer. Ah, ahí me suena más, porque está poniendo las bases concretas de aquello que quería decir y expresar el Papa Francisco. El Papa León lo está concretizando. ¿Qué es lo que vamos a promover? La dignidad. No es porque la hayan perdido, porque es inherente a su ser, como criaturas hechas a imagen de Dios, pero dice la plena participación de la mujer. Y eso Francisco lo abanderó en la iglesia y siento que yo estuve participando del jubileo de los equipos sinodales en Roma el año pasado y me vine con una experiencia muy positiva en torno a la plena participación de la mujer. Sentí una iglesia distinta a una iglesia en la que yo conocí el Vaticano en el contexto del 2003, del 2009 y verdaderamente se sienten aires distintos de la participación de la mujer en la iglesia y lo pude constatar en ese jubileo en el mes de octubre en Roma. 3, 4, perdón. Mientras aquí decía responsabilizar a la familia, uno decía responsabilizarla de qué. Aquí lo concreta. Reconocer a la familia, y me encanta mejor el verbo reconocer a la familia como la primera educadora. Ah, ahí sí nos entendemos, porque no es solo responsabilizarla, sino es reconocer que ya la familia tiene un rol importante en esa primera educación. Y hay una cosa muy interesante que lo vamos a profundizar en el diplomado y es ver cómo la familia va teniendo un cambio en el acompañamiento de los niños hasta los jóvenes en el nivel universitario. Ahí es muy importante entender ese rol que tiene la familia.
reconocer. 5, después dice abrirnos a la aceptación y la inclusión. Luego dice renovar la economía y la política al servicio de la humanidad, no al servicio de los intereses de unos pocos, no al servicio de los intereses de quienes están ganando en las... No, dice renovar la economía y la política al servicio, poner la economía y la política al servicio de la humanidad. Y el último se mantiene igual, que es proteger nuestra casa común. Caminos, podríamos sumar más. Va a ser muy interesante descubrir qué otros caminos estamos diseñando en estos mapas de esperanza desde el Pacto Educativo Global. Porque como decía anteriormente, el pacto no está escrito en piedra y al no estar escrito en piedra podemos poner más caminos. 8, puede ser ese camino que institucionalmente la congregación ha tenido como característica fundamental en el desarrollo de sus proyectos educativos. Ahí hay un camino que puede surtir y que puede enriquecer el Pacto Educativo Global. Y el Papa nos habla de 3 prioridades del pacto. Primera prioridad, dice, la vida interior para acompañar a los jóvenes. Miren, ustedes no saben esto, cómo nos da un aire y nos pone, permítanme la metáfora, como si nos pusieran un, un tanque de oxígeno. Sí, la palabra tanque de oxígeno creo que es, todos lo entendemos en América Latina, tanque de oxígeno. Nos ponen una bómbola de oxígeno, nos ponen el saber que una de las prioridades que tenemos que profundizar en el pacto, y esto va a ser muy chévere, cuando hagamos el trabajo de ir viendo ustedes cómo van a cultivar la vida interior de sus niños, adolescentes y jóvenes con el Pacto Educativo Global, va a ser muy interesante ver esto que dice el Papa León. ¿Qué necesitan? Profundidad, silencio, discernimiento, diálogo con la conciencia y con Dios. Queridas y queridos educadores, profesoras y profesores, que muchas veces nos angustiamos porque estos chicos siguen utilizando tantas herramientas para poder hacer sus trabajos, tranquilos. Hay algo que no van a, hay algo que la inteligencia artificial no va a poder hacer y es cultivar la vida interior de los chicos con una necesidad de silencio, enseñándoles a discernir. Puede ser que una IA yo le ponga, ay, ¿me puede explicar cómo se hace un proceso de discernimiento? Y perfecto. San Ignacio Loyola dice que discernir necesitamos las 7 características. Oye, pero por su parte, San Agustín nos decía, tú. Y el Papa Francisco, el Papa Leo, dice, gracias, inteligencia artificial. El punto es que la inteligencia artificial me da información, no me está dejando, perdón. Paula, ¿ibas a decir algo o no? No me estaba diciendo las maneras, y las maneras lo cultivamos aquí, en la vida interior. 2, segunda prioridad del pacto educativo del Papa León. Dice, lo digital humano que invita a formar. No vamos a hacer guerra ni nos vamos a hacer enemigos. El mismo Papa Francisco nos enseñó eso. En Laudato Si era radical y duro con la tecnocracia. Después fue suavizando un poco al ver las diferencias dramáticas que nos dejó una pandemia en donde los menos favorecidos eran los que tenían menos recursos y acceso a la tecnología. Aquí lo que vamos a hacer es, pues veamos cómo en lo digital podemos formar lo humano, podemos fortalecer y hacer, esto me encanta, el uso sabio de las tecnologías y de la inteligencia artificial, colocando la tecnología al servicio de las personas y no al revés. Lo que le digo a mis estudiantes, su teléfono no es inteligente, el inteligente eres tú que manejas un teléfono. ¿Qué vas a hacer y cómo lo vas a manejar? Y en la tercera prioridad dice la búsqueda de la paz desarmada y desarmante que requiere educar en lenguajes no violentos, en la reconciliación y en la promoción activa de la paz. Y aquí es muy importante.
El Papa, que desde el primer momento que se afinca al balcón dice, la paz con ustedes, nos propone que el pacto educativo, cultural que hagamos hoy busque desarmarla, una paz desarmante y una paz desarmada. Las constelaciones de las que nos habla el Papa, por tanto, exigen dos cosas, calidad y valentía. Y vamos cerrando por aquí. Queridas y queridos educadores, necesitamos no bajar la guardia con la calidad en nuestra planificación pedagógica, en nuestros planes de aula, en nuestros currículos. Garantizar acceso a los más pobres y excluidos, a las familias más frágiles, promover, y lo dice concretamente, becas y políticas exclusivas. Es decir, como si nos estuviera hablando a cierta parte del hemisferio. Calidad y valentía. No pierdan estos dos puntos de vista. Si algo han reconocido la sociedad civil de la educación católica en el mundo, si algo nos reconocen es la calidad. No la negociemos, no la bajemos, no perdamos de vista esta constelación a la cual el Papa nos llama. Por tanto, queridos y queridas, si quieren pueden ponerle los colegios, las universidades, las escuelas, los hogares de paso, los internados, como quieran. Tenemos una tarea crucial y es ofrecer una diaconía de la cultura, menos cátedras y más mesas donde podamos sentarnos juntos, libres de jerarquías innecesarias, para tocar las heridas de la historia y buscar en el espíritu la sabiduría que nace de la vida y de los pueblos. Mis pautas para que cerremos este webinar. Devolver la esperanza en medio de una generación apagada en términos de esperanza. Tarea. 2. Promover una educación con un compromiso con el encender la esperanza de la humanidad. Necesidad prioritaria. La esperanza es una fuerza necesaria para reconstruir la misma esperanza en nuestra sociedad. La carta Diseñar nuevos mapas de la esperanza nos invita como docentes a hacer constelaciones, oigan bien, no para brillar, sino que orientemos a la fraternidad, seamos constelaciones que nos vean cómo somos fraternos, cómo somos justos, cómo somos pacíficos, cómo promovemos el encuentro y un humanismo solidario. Para más información y profundizar, decidir, diseñar, cualificar y actuar, les dejo la palabra a Paula, que nos dará una pauta de cómo poder hacerlo. Me he tomado 39, 40 minutos como acordamos. Muchas gracias por su amable atención a todas y todos. Muchas gracias, profesor Wilmar. Como les dijimos desde un inicio, el chat está habilitado si tienen de pronto algún comentario, alguna inquietud sobre lo conversado por el profesor. Ya ahí hay una duda, dice que si este material estará disponible. Entonces, van a poder acceder, por un lado, a la grabación del webinar. Compartiremos a sus correos electrónicos la grabación de este espacio. Allí pues van a tener acceso a esas láminas o diapositivas. Sin embargo, yo creo que se puede también compartir la presentación, ¿no es cierto? No tengo ningún problema. Yo Sí, lo he venido construyendo, entonces sí, con gusto. para que puedan tener. Muchas gracias. Entonces, la respuesta es sí, este material lo tendrán disponibles tanto ustedes que están aquí presentes, seguramente como las otras personas que se inscribieron pero no pudieron conectarse en vivo, pero que están viendo esta grabación, también recibirán este material para que puedan consultarlo. Mientras se animan a hacer preguntas, Wilmer, me parece importante hacer como un breve recuento de la experiencia que se ha tenido
con el diplomado. Recordarles, los que no sepan, tenemos ya 3 cohortes del diplomado. Desde 2022 desarrollamos este diplomado en alianza con la CLAR y con la Universidad Javeriana. Por aquí tengo el dato, 106 participantes se han certificado de este diplomado y estamos pues con mucha alegría de poder iniciar una nueva cohorte, que sería la cuarta cohorte, que además está, pues, llamémoslo así, renovada, a causa de justamente, Wilmar, de esto que tú nos acabas de compartir. No sé, Wilmar, si tengas alguna observación sobre en particular esta cohorte que iniciamos para que podamos rápidamente dar algunos datos, seguramente que serán importantes, y podamos despedirnos. Sí, no, muchas gracias por la atención y por esos mensajes de agradecimiento y los aplausos. Creo que por aquí la hermana Marta desde las Guadalupanas Catequistas en México está también agradeciendo. Yo creo que ha sido algo que me ha llamado la atención es el fortalecimiento de procesos, no de proyectos, sino de procesos. Entender la lógica del Pacto Educativo Global como un proceso. eh, Están por aquí algunas religiosas que han trabajado el cambio de sus proyectos educativos institucionales y hoy sus proyectos educativos tienen la impronta del Pacto Educativo Global. Eh, yo Cabe el espacio para decir gracias por haberme incluido en este tipo de iniciativas, pero también sé de colegios que trabajan cosas con niños y niñas. Tengo una experiencia bellísima de unas religiosas que se inventaron si me permiten la expresión, es escribirse en cartas. Entonces son niños y niñas que escriben cartas y crearon ya, van como en la cuarta edición de Cuentos que Hermanan, se llama. Y es una iniciativa de niños argentinos que le escribían a niños uruguayos y ahora estos niños argentinos y uruguayos le escriben a niños colombianos y los niños colombianos le escriben y esas cartas después las editan, las diagraman y las empiezan a trabajar en sus pequeñas comunidades desplazadas, comunidades muy vulnerables. Estas ediciones las trabajan para construir fraternidad, para hablar de fraternidad. Pero a nivel universitario hemos venido acompañando iniciativas bellísimas. Recuerdo en este momento en El Salvador, una universidad, la Universidad Don Bosco, que trabaja un proyecto de reciclaje, pero a gran escala. Ya no es el reciclaje de las tapitas plásticas, la botella. No, no, no. Es una cosa, ecología integral. En fin, son muchas las iniciativas que han venido surgiendo que fueron proyectos que acompañamos en las cohortes y que hoy son proyectos que aún siguen activos y me siguen escribiendo. Wilmar, te mandamos esta cartilla. Profesor, tenemos una iniciativa aquí. Nos puede acompañar en una charla y le contamos qué venimos haciendo. Es decir, sí hay decisiones y sí se toman acciones para seguir e implementar acompañadas por el diplomado. Y yo creo, muchas gracias, Wilmar. Creo que eso se debe en gran parte, pues creo yo que hemos logrado, por un lado, hacer comunidad, esas comunidades de aprendizaje de las que tanto hablamos a veces en las universidades, que no es tan fácil llevarlas a la práctica. Y creo que surgen de esa posibilidad que tiene los estudiantes del diplomado a realizar un proyecto integrador, un plan de mejoramiento, como queramos llamarle, a un aterrizaje de esas temáticas. Entonces creo que eso lo facilita. No sé si ahí ya Sí, viste la pregunta. Vale, sí, dale. Paula, ya la vi, es un comentario que hace Diego y en la pregunta aparecen dos preguntas sobre cómo se aterriza el pacto educativo, por ejemplo, en diócesis, en iglesias particulares. Eh, Pues mire, retomo lo que decía el cardenal Tolentino, que en América Latina era donde más se había potenciado esto. Yo hago parte de el grupo
hay un grupo en WhatsApp que promueve muchas iniciativas de educación en torno al pacto educativo eh, y que lo promueve el CELAM. El CELAM, como ustedes saben, que pues, es esta organización de iglesia que promueve en América Latina diversos niveles y hay un grupo de educación y le trabajan muchísimo al Pacto Educativo Global. Hay iniciativas muy buenas promovidas del CELAM. No puedo decir que todos los obispos o en todas las diócesis o en todas las jurisdicciones eclesiásticas haya un trabajo y una opción por la educación desde el pacto educativo. No, y pues ese tampoco es el objetivo. El objetivo es como todo en la iglesia, que va surgiendo el testimonio y del contagio, del pasar la palabra. Sí, ya, Patricia, vamos a enviar, como dijo Paula. Hace poco, la firma del pacto, ¿cómo es el proceso? Bueno, pues en un primer momento, Patricia, sí hubo una especie de formato en donde las instituciones, las personas iban haciendo como firma del pacto y se iba pasando y se fue pasando el link para que la gente se animara, pero se quedó en algo como muy del escrito. Y como no había, el pacto no tiene un texto que sea el que seguimos, o el guía, entonces no tuvo el impacto que se hubiese querido, pero sí hubo en un primer momento la recolección de firmas por el pacto. No sé si sea una iniciativa que la vaya a retomar el Dicasterio de la Cultura y la Educación, posiblemente, pero sí fue, yo conozco más iniciativas que pasaron de la firma a los hechos concretos. Como le respondí a la pregunta anterior a Diego, sí, hay obispos que dan directrices claras, hay diócesis donde dicen vamos a implementarlo, como hay otras que no conocen, no saben que existe y son las instituciones educativas las que han venido echando a andar la iniciativa más que una opción de obispos o una opción de iglesia. Eh, no, las tres prioridades no tienen orden. Las tres prioridades, como las determinó el Papa León, es centrémonos en la importancia que tiene la vida interior, pero puede ser que algunas instituciones digan, oye, a nosotros nos suena más la uno que la 2 en este momento, o otros dicen, no, a nosotros nos gustaría más empezar por la paz desarmada y desarmante. A otros pueden decir, no, la urgencia nuestra es lo digital humano. Son tres prioridades, pero ninguna es consecuencia de la otra, ni ninguna lleva a la otra y se pueden aplicar en el orden que se quiera. Guillermina. Muchas gracias, Wilmar. No sé si haya más preguntas para resolver, para que vayamos cerrando. Y no sé si Liliana Niño, quien es coordinadora de mercadeo de educación continua de la Universidad Javeriana, quisiera dejarnos, por favor, Lili, los datos nuevamente del diplomado, eh, en caso de que alguien quiera profundizar. Ah, la hermana Yolanda hace una pregunta allí. Comentario. Sí, dice, estoy considerando, percibo que mis docentes es difícil. Sí. Ok, perfecto. Miren, yo creo que un punto de entrada es el espíritu transformador que tiene el Pacto Educativo Global. Yo creo que en en nuestras instituciones muchas veces desgastamos términos. El término renovar, cambiar, transformar, son términos supremamente desgastantes. Yo creo que cuando entramos con el término de por qué no nos pensamos un pacto en donde promovamos un humanismo solidario, yo creo que muchas veces no es el contenido, sino cómo vendemos el contenido. Pero vuelvo y digo, más allá de poder, o hermana Yolanda, de desgastar a nuestros equipos pensando en transformaciones, ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesto a aportar? en ese, en esta apuesta que tenemos de hacer de la educación un generador de humanismo solidario. Ah, yo estoy dispuesto a escuchar. Perfecto. Aquí ya hay un potencial. ¿Cuánta escucha no necesitan nuestros chicos? No, yo estoy dispuesta a enseñar valores.
Perfecto, eso es una apuesta. Es decir, es potenciar lo que nuestros equipos tienen y poder acompañar ese potencial. Eso es Pacto Educativo Global. Potenciar lo que nuestros equipos ya tienen y pueden poner al servicio del, de la educación, creo yo. Gracias, Wilmar. Y como lo dice Guillermina, súper recomendado nuestro diplomado. Aquí a través del chat les he venido compartiendo nuestra propuesta académica. Es un diplomado de 90 horas. Vamos a iniciar el 7 de abril. Nos preguntan que si las clases son virtuales, son clases virtuales sincrónicas, martes y jueves de 5 a 7 de la noche. Significa que en esta misma dinámica, como estamos con el profesor Wilmar, llevaremos a cabo nuestras clases. Importante mencionar también que manejamos descuento. Tenemos descuento para todas las personas que nos acompañaron en la tarde de hoy. Tenemos un descuento del 4%. Y también, como sabemos que hay muchas comunidades que participan de manera grupal, vamos a tener descuentos. Si son de 3 a 5 personas, el 15%. Si son de 6 personas en adelante, el 20%. Aquí a través del chat voy a dejar mi número de celular para aquellas personas que deseen obtener más información, que deseen inscribirme. Estaré súper atenta en brindarles toda la información. Bienvenidos todas y todos pues a nuestra propuesta académica. Como mencionó Guillermina, es súper recomendada. Entonces, pues nada, extender nuevamente la invitación para que participen del diplomado. Liliana, permíteme un minuto para un comentario que hace Diego Vázquez, que sí conozco iniciativas de secretarías de educación que sin ser referentes de iglesia han empezado a impulsar el Pacto Educativo Global. Recuerdo una aquí en Colombia de un departamento, la Secretaría de Educación de la ciudad de Bucaramanga. Es una ciudad capital. El secretario de Educación impulsó el Pacto Educativo sin ser una institución de iglesia. Así es que sí hay iniciativas que no son de iglesia que están haciendo esto. Y finalmente, lo de roaming. Suceden las partes del mundo en donde las redes están destruyendo la ciudad. Sí, claro, yo creo que ahí es donde está el desafío, en que propongamos una manera distinta de hacer redes, redes humanistas, más que redes técnicas, esto, redes humanistas que aprovechemos la técnica. Muchas gracias. Así es, Perfecto, mil Wilmar. gracias. Perdóneme, Paula. Indicarles a nuestros participantes que a través de correo electrónico van a recibir las memorias de este webinar, es decir, la presentación y esta grabación que llevamos a cabo el día de hoy, con más información sobre el diplomado, ver un poco más en detalle nuestra propuesta académica, opciones de inscripción y, por supuesto, como les mencioné, descuentos y demás información pertinente. Gracias, Liliana. Bueno, pues creo que con esto hemos llegado al cierre de este webinar. Queríamos ser puntuales también para el cierre y la hora de finalización, siendo ya las 6 de la tarde en Bogotá. Hay varios países conectados. Importante decirles que este es un diplomado. En clave de Latinoamérica, ¿no? Se siente Latinoamérica, van a tener, y tal vez también ha sido la experiencia que ha enriquecido a todos los participantes, ese diálogo que se genera entre experiencias de distintos países de Latinoamérica. Wilmar, adelante, te dejo para que cierres este espacio y puedas despedirte de los y las participantes, agradecerle a la CLAR, nuestro gran aliado en el desarrollo de este diplomado. Mil gracias a todos y todas, un gusto. Pues me despido de todas y todos como inicié, diciéndoles que tengan una feliz tarde y noche, arquitectos, arquitectas, silenciosos y silenciosas del futuro. Una feliz noche y nos veremos en otra Feliz ocasión. noche para todos y todos. Feliz tarde. Hasta luego, gracias por conectarse, que estén bien.